Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Tuvimos problemas técnicos, pero ya están solucionados. Muchas gracias por estar en este curso. Nuestro curso es sobre los cuidados que tenemos que tener con nuestras máquinas. En este caso es nuestra máquina especial, la over y la cover, o mejor conocida como collaretera. Aquí, para que nuestras máquinas nos duren más tiempo, recordemos que si no la vamos a usar, la tenemos que desconectar. Cuando nosotros desconectemos nuestra máquina, no jalemos desde aquí. Jalemos la clavija y también la clavija de la luz. Si la tenemos conectada a una extensión, la retiramos. No la jalamos desde acá porque podemos causar algún daño. Si la tenemos en un contacto, igual, desde la clavija. De esta manera estamos cuidando nuestro pedal. ¿Sí? Y cuando utilicemos el pedal, tenemos que tener cuidado de que no tenga alguna tela adentro o que nos esté estorbando, porque recuerden que cuando nosotros pisamos, se abren espacios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Cuando nosotros no vamos a usar la máquina, entonces quitamos, por favor, nuestro pedal. Desenchufamos con cuidado. También, si estamos usando nuestra máquina, no obstruyamos nuestras áreas de ventilación. Las dos máquinas tienen áreas de ventilación. No obstruirlas. ¿Para qué? Para que pueda salir el aire caliente. Recordemos que nuestras máquinas trabajan y hay veces que generan calor. No por ello puede suceder algún accidente, pero sí prevenir. No tapar nuestras áreas de ventilación, por favor. Recuerda que nuestras máquinas son rápidas. En este caso, nuestra over es de hasta 1300 puntadas por minuto, mientras que la collaretera es de 1000. Entonces, si tú vas a permitir que un niño la utilice o una persona con discapacidad, siempre tiene que haber un adulto vigilándolos y supervisándolos, porque un descuido y puede suceder un accidente. Muy importante, recordemos, las dos máquinas traen una flecha que nos indican que el volante gira hacia nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestras líneas, ahora sí que alineadas, nos indica que nuestras agujas están en el nivel más alto para poder insertar, para poder retirar, o cuando retiramos ya nuestra costura. En ese instante es más fácil que nos lleguen a soltar el hilo. Muy importante girar hacia nosotros porque podemos zafar nuestra banda. Y si se zafa la banda, podemos llegar a perder nuestra garantía. Recuerden que tenemos garantía en nuestras máquinas. Las tapas, muy importante. Cuando nosotros vamos a abrir la tapa, deslicémoslas con cuidado. ¿Sí? Si vamos a ensartar, si vamos a retirar alguna pieza, y al volverla a colocar, lo hagamos con cuidado. Porque si nosotros no tenemos ese cuidado, la vamos a dañar. Y para utilizarlas, tienen que estar cerradas las tapas. Para jalar y bajamos. Jalamos y bajamos. Lo tenemos que hacer con cuidado. Recuerden que tenemos que cerrar bien las tapas antes de utilizarlas. Ahora vamos a platicar sobre los diferenciales. El diferencial es lo que nos va a permitir que nuestra tela corra, que sea alimentada, va a deslizar. Tenemos dos tipos de diferenciales. Tenemos el del tornillo o el disco de ajuste. Vamos a platicar sobre el tornillo.
El tornillo, su ajuste normal sería el número 2. Pero si tú necesitas menor presión porque tu tela se está dañando, entonces la giramos a la derecha. Y si nuestra tela no está corriendo, no está siendo bien alimentada, entonces aumentamos la presión, la giramos a la izquierda. Lo mismo pasa con nuestra collareta. ¿Sí? Eso es en cuanto al tornillo de ajuste de presión. Recuerden que esta es la presión que va a ejercer el prensatela sobre nuestra tela. Ahora, el disco es para ajustar la velocidad para que nuestras puntadas nos queden perfectas. ¿Sí? Porque si la costura queda arrugada, tenemos que bajar el número. Pero si nuestra tela se está estirando y queda ondulada, entonces aumentamos el número. Recordemos que el ajuste normal es 1, ¿sí? Y ya de ahí ustedes pueden mover para que nuestro diferencial, que es el que va a alimentar la tela, la va a mover, es lo que podemos hacer, ¿sí? Muy importante. Y lograr unas puntadas perfectas. El enhebrado, muy importante. Las dos máquinas utilizan discos de tensión, las dos, para enhebrar. En este caso, yo recomiendo poner 0 para liberar, pero también tener la palanca del prensatelas arriba, ¿sí? Hay veces que a las personas les gusta tener su número ya puesto, que sería en este caso el 4, por ejemplo, si vamos a utilizar una puntada normal, pero a la hora de enhebrar, recordemos tener levantado. ¿Para qué? Para que libere los discos de tensión y puedan pasar bien los hilos. ¿Por qué? Porque si nosotros la tenemos abajo, puede ser que el hilo pase nada más por encima y no tenga la tensión necesaria que necesitamos para realizar las puntadas, ¿sí? Entonces, siempre, en este caso yo recomiendo poner 0 para liberar tensiones, elevar nuestro palanca y realizar. Las dos máquinas traen indicaciones de cómo ensartar adecuadamente nuestra máquina. En este caso, en el 9 sacamos y de este lado el upper tenemos que oprimir y girar, ¿sí? Esto nos facilita. Es una acción de nuestras máquinas Brother que nos ayudan porque el ensartado es más rápido, pero lo tenemos que hacer de acuerdo a nuestra guía. No podemos pasarnos un paso, un número en este caso, que viene marcado hasta desde la torre de hilo, para que lo realicemos bien. En este caso, si nosotros vamos a enhebrar, sería de derecha a izquierda, mientras que la cover empezamos con el upper y después las agujas y después nuestra guía. La aguja siempre empezamos con izquierda, centro y derecha para facilitarnos nuestro enhebrado y realizarlo con calma para que nos quede bien. Un dato muy importante es que nuestras máquinas utilizan agujas normales de máquinas de coser domésticas. No necesitamos comprar aguja especial para obra, no. Nosotros podemos utilizar, de hecho, nuestras máquinas traen agujas, pero si se les llegara a romper, pueden comprar aguja normal, sea número 80 o 90, de acuerdo a la tela que vayan a coser, o puede ser también de punta redonda, de acuerdo si es tela de tejido, para que nos quede mejor presentada nuestra puntada. El hilo. Nuestras máquinas usan hilo normal, que puede ser 100% poliéster, de acuerdo a su tela. Recordemos que en nuestro manual tenemos una tabla en donde nos indica al tipo de tela qué aguja puedes utilizar y qué hilo te recomienda
para que tu máquina te realice un muy buen trabajo. Importante, si vas a usar conos más chicos, utilizar los aditamentos que traen las máquinas, por favor. Recordemos que si utilizan hilo de algodón, puede ser para telas ligeras y media, y si utilizan hilo poliéster, este es casi para todas las telas en este caso. Recordemos que siempre que vamos a utilizar nuestras máquinas, limpiarlas. En este caso, para limpiar nuestra máquina, puede ser con toallitas húmedas sin alcohol o con un trapo. No vayan a quererlas limpiar con tiner o algo así, no, porque podemos lastimar la carcasa de nuestra máquina. Entonces, con un trapo húmedo podemos limpiarla y con nuestras brochitas limpiar el exceso. Recuerden que si tenemos hilos atorados, no jalar, porque jalar podemos lastimar la aguja, y si se lastima la aguja, no vamos a coser bien y podemos dañar mecanismo. Si nosotros empezamos a coser, podemos rayar nuestros prensatelas o nuestras máquinas, o puede caer dentro de nuestra máquina la punta de la aguja y después nos puede trabar el mecanismo. Recordemos que siempre que vamos a utilizar nuestra máquina, la tela se desliza hacia atrás. Si nosotros vemos que no se está deslizando, apagamos la máquina, la desconectamos y verificamos. Con cuidado, si está atorada, vamos quitando los hilos, zafamos nuestra tela y empezamos a revisar. Si es necesario, vuelvan a enhebrar la máquina y verifiquemos qué fue lo que sucedió. Recuerden que el utilizar una aguja sin punta puede dañar nuestra máquina como la tela. Y se escucha. Si ustedes cuando están cosiendo y escuchan algo raro, apaguen la máquina y verifiquen si es la aguja que no tiene punta o el hilo quedó mal ensartado y jaló de más y se nos hizo una bola de hilo. Entonces, con cuidado, no es jalar, es con cuidado ir quitando hilos para poder zafar. ¿Por qué? Porque ha llegado a suceder que se les llega a meter la tela. Entonces, con cuidado se empieza a retirar. No jalemos los hilos porque podemos lastimar nuestros discos de tensión. Y entonces va a haber un momento en que ya no, por más que subamos o bajemos, no vamos a lograr utilizar una tensión correcta. Recuerden que aquí nos va indicando en la parte de nuestra costura el hilo qué posición ocupa. Si yo veo que mi costura no me está quedando bien, de acuerdo al color de hilo, entonces verifico y le puedo mover la tensión, subir o bajar hasta lograr una puntada perfecta. Para esto siempre realicen pruebas antes de coser para que ajusten y ahora sí metemos prenda y lo podamos realizar. Cuando hagamos nuestros cambios de prensatelas, igual deslicemos y hagámoslo con calma. ¿Por qué? Porque hay veces que siempre las prisas que a veces nos ganan, podemos llegar a lastimar. Colocarlos bien en calma. Yo sé que a veces nuestro trabajo a veces es muy apurado porque tenemos que terminar. Por eso es muy importante ponernos horarios de trabajo donde no nos estresemos. Imagínense, si de por sí en casa ya estamos estresadas con la comida, que si los niños, entonces con calma, cuando ustedes se dediquen a coser, relájense y disfruten esa actividad que hacen. En este caso, si es para regalar o de ello nos mantenemos, pues tenemos que cuidar nuestras máquinas. Nosotros contamos con garantía, sí, pero imagínense si ustedes tienen que entregar un trabajo y la máquina en ese instante se descompuso, nos vamos a ver
más presionante. Recuerden que también tenemos una tabla en nuestro manual donde nos indica si tenemos algún problema. Si en este caso la tela no está corriendo o no tenemos suficiente presión del prensatelas y tenemos que girar el tornillo. Aplica para las dos, ¿sí? Recuerden que esta parte del diferencial ya se los expliqué. Entonces, si no se mueve mi tela, entonces giro puede ser mayor presión para que continúe. Si las agujas se rompen, es porque están dobladas o porque tienen la punta rota o despuntadas, como se dice. Tenemos que cambiar la aguja. Que si no logra coser bien, tal vez a la hora de cambiar la aguja no la colocamos bien. Recordemos, muy importante, fijarnos en dónde van nuestros orificios para cada aguja. Cuando nosotros vamos a hacer el cambio, cuidar de no tirar nuestro tornillo adentro o de no quitarlo todo, nada más es aflojar para retirar y vuelves a apretar. Es no retirarlo porque son unos tornillos muy pequeños. Tenemos que tener mucha calma para poder hacerlo. Si tienen problemas como yo que de repente necesito lentes, bueno, hay hasta lupas que pueden adaptar para que no se les complique esta parte. Así que el tejido, bueno, no, más bien, ¿qué será? Que la puntada se va apretando, entonces tenemos demasiada tensión, ¿sí? Tampoco empujemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos hacer bolitas de hilo, recuerden. Si el hilo se rompe es porque no está bien enhebrado o es un hilo viejo. Recuerden, muy importante, tener nuestros hilos guardados, ya sea en cajas de plástico o en bolsas de plástico. Esto hace que nuestros hilos duren más tiempo, porque los hilos se llegan a resecar. No recomiendo que utilicen silicón. ¿Por qué? Porque a veces queda y se nos va llenando la aguja y el sistema. Entonces no, preferible guardarlos en bolsa de plástico. Y si yo veo que un hilo se está rompiendo demasiado, puede ser un hilo viejo. Entonces, cambiar mejor el hilo a descomponer la máquina. Si vemos que se están enredando, volvemos a empezar el enhebrado y ver que estén correctamente colocados. Si tenemos demasiada tensión, también se nos pueden romper los hilos. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar nuestra puntada se va estirando hasta que se rompe. Entonces también tenemos que checar lo que son nuestra tensión. También, si está mal colocada la aguja, puede romper el hilo. Recordemos que nuestras agujas tienen un lado plano y redondo. El plano va hacia atrás y lo redondo hacia mí. Y tiene que quedar perfectamente colocada, porque si está tantito girada no nos va a coser, vamos a tener problemas y nos puede estar rompiendo el hilo. Si nosotros utilizamos una aguja que no es para la máquina, que es inadecuada, entonces vamos a tener también problemas y nos puede romper el hilo. Si se saltan puntadas, puede ser que la aguja está doblada o su punta está rota, que la aguja está mal colocada, que no es la aguja adecuada o que está mal enhebrado. O la presión del prensatelas es insuficiente. A veces parece muy repetitivo estos consejos, pero si nosotros no nos lo tomamos en cuenta, podemos dañar el sistema de nuestra máquina. Entonces, si yo veo que no está cosiendo, primero verifico que esté bien la aguja y que esté utilizando la correcta. Porque si es una que es inadecuada, pues no me va a coser.
Y entonces, si yo uso una aguja inadecuada, pues yo la voy a llevar a servicio técnico y mi trabajo o mi actividad va a quedar parada cuando nada más se trataba de la aguja. Entonces tenemos que tener, por favor, verificadas nuestras agujas, bien colocadas, hacer el enhebrado correcto. Si las puntadas no quedan, la tensión. Ustedes pueden ver que tiene hasta por rayitas. O sea, no tan solo brincamos de número a número, del 5 al 4. Podemos ir una rayita, otra rayita, hasta ver que nuestra puntada esté bien realizada. Si es nuestra tensión está muy apretada, pues ¿qué va a pasar? Que o se encoge o se rompen los hilos. Si nosotros tenemos algún problema y ya realizamos toda esta parte de que estamos verificando que esté bien, entonces ahora sí ya podemos ir a servicio técnico y poder decir, disculpa, mi máquina no cose, ya revisé el tornillo, ya estuve la aguja, ya hice el enhebrado, entonces sí, ya puede ser el mecanismo que esté fallando, entonces sí el técnico ya la va a poder reparar. Pero si nosotros le damos un cuidado, va a tardar mucho tiempo en que nosotros lleguemos a servicio técnico, tal vez a un mantenimiento, pero no a que se nos descomponga nuestra máquina. Entonces, parece repetitivo, pero la máquina, en este caso, pues yo sí quiero la máquina. Hay veces que hasta las consiento y cuando las limpio, muy importante, ahora es no poner gotas de aceite a las máquinas porque no tenemos un contenedor de aceite. Lo que podemos hacer, y en este caso eso es lo que realizamos, es ponerle una gota de aceite a nuestras brochas o el pincel. ¿Para qué? Nada más para engrasar. A la hora que nosotros empecemos a limpiar, vamos a engrasar. ¿Por qué? Porque de repente se va quedando el aceite y se va haciendo cochano. Y si vivimos en una zona donde hay polvo, eso nos va a ir atorando. Entonces, ahora lo recomendable es ponerlo, quitar exceso y limpiar. Tenemos que limpiar. En este caso, si nosotros queremos quitar nuestros hilos, porque al final de cuentas recordemos que nuestras máquinas son fáciles de enhebrar. Se retira. En este caso, vean, quedó atorado. Tal vez estoy muy lejos, que no se note. ¿Qué pasó? Quedó aquí atorado. Entonces, lo zafamos con mucho cuidado para que podamos realizar nuestra limpieza, o simple y sencillamente lo cortamos. No jalar, porque hay veces, no sé si les ha sucedido, que llegamos a jalar los hilos y nos cortamos. Los retiramos nuestro prensatela, colocamos una gotita de aceite, quitamos exceso y comenzamos a limpiar. ¿Sí? En este caso, muevo mi cuchilla porque recuerden que se puede mover. La limpio, la coloco abajo. Muy importante cuando nosotros retiremos nuestra cuchilla, hacerlo con cuidado, no jalarla porque la podemos sacar su sitio, la podemos lastimar y después no nos queda. Y con calma, ir limpiando poco a poco con nuestro pincel. Es como si, ya ven que a veces hacemos pastel y tenemos que engrasar el molde, pero no le ponemos de más. Eso nada más es para que no se nos pegue el pan. Bueno, aquí es más o menos así. A la hora que yo estoy pasando, voy engrasando mis partes. Porque antes teníamos que poner una gota aquí, donde hacía presión. De hecho, hasta recomendábamos muevan
Y donde ustedes vean que su máquina, aquí, acá abajo, empiece a moverse, era donde decíamos, ponga una gotita de aceite. Pero no, ahora se ha visto, y en esta época de pandemia, como no salíamos y muchas teníamos que coser, de repente ya veíamos, ¡ay! Salió como lodo, era el aceite acumulado. Era el aceite acumulado porque no tiene un contenedor como tal para el aceite. Entonces, retiramos, limpiamos bien. Recuerden que si retiramos algo, tenemos que volverlo a acomodar con delicadeza, ¿sí? Fijarnos dónde colocamos nuestras partes. En este caso, recordemos que en ellas tienen para poder colocar. Y si no, pues busquen una bolsita o una cajita donde las puedan colocar, ¿sí? Y vamos limpiando. Si ustedes desean, por ejemplo, limpiar su disco tensor, pueden pasar nada más una hoja blanca, sin que llegue, nada más es para limpiar nuestros discos de tensor. O un pedacito de tela muy delgado, ¿sí? Hay veces que quedan hilos que no nos damos cuenta y entonces pues pueden caer. Si ustedes empiezan a notar un ruido o se traba o el motor piso el pedal y no está avanzando, entonces sí podemos llevarlos a servicio técnico, pero nosotros ya vimos y sabemos que ya es algo que no podemos controlar, que no es tensión, que no es el enhebrado, que no son las agujas. Entonces sí, ya se va, ya se le explica al técnico y el técnico puede ver. Si nosotros tenemos la mesa de extensión, colóquenla con cuidado, porque el material es resistente, pero si de repente se nos rompe y la queremos colocar, vamos a ir dañando nuestra máquina. Van a decir, ay, pero si es la mesa de extensión. No, nosotros tenemos que cuidar nuestra máquina. En este caso, si nosotros pues nos mantenemos de ella o es nuestro hobby. Mucha gente en esta época compró su máquina. ¿Por qué? Porque era demasiado tiempo. Y entonces se empezaron a generar. Y hay gente que empezó a vender. No sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que se enteran cuando ya alguien tiene una máquina en casa, a todo mundo se le antoja. Oye, es que no me puedes arreglar mis pantalones de aquí, fíjate que acá. Entonces siempre hay trabajo, amigas, siempre hay trabajo. Por eso tenemos que cuidar nuestras máquinas. Por eso es este curso de tips que ustedes van a decir, es que eso ya lo sabía. No, a veces el girar tantito la aguja nos ocasiona problemas. O, como me llegó a pasar alguna vez, alguien dejó flojo en su clase el tornillo y se cayó. Y cuando va a poner la otra aguja, y le digo, ¿y el tornillo? Ahí está, en nuestro tornillo. ¿Dónde quedó? Imagínense ustedes un pequeño tornillo. Lo bueno es que recordemos que en esta tenemos para nuestros residuos, nuestra canastita. Ahí está. O sea, exactamente, no sé cómo fue que pasó, que cayó ahí. A buscar, a empezar a ver, ahorita no lo traje, pero siempre tengo un pequeño imán, por si me llega a pasar eso, paso el imán para poderlo sacar. Y pues no lo encontrábamos, dónde quedó, dónde estaba. Retiramos, vaciamos porque tenía su basura, sus residuos ahí, y ahí salió. Dije, qué bueno, porque es muy difícil encontrar. Ya lo acomodamos, lo pusimos, y a ella le costaba mucho trabajo porque pues como no tenía la calma para que enroscara la cuerdita con calma, le costó mucho trabajo. Pero no es que yo diga, ay, soy mala, no, es que tienen que aprender porque ustedes en casa están solas. Entonces, con la calma del mundo, nos tardamos, pero ella lo puso y colocó sus agujas. ¿Por qué? Porque
ustedes son las que van a trabajar con ella. Entonces hay que hacer las cosas bien y cuidarlas. Entonces ya lo logró, ya lo puso y feliz y contenta. Y eso le sirvió de experiencia. Entonces, cada vez que ya iba a cambiar su aguja, volvía a apretar y quedaba ahí. Ya que limpiamos bien nuestras máquinas, en este caso, si nosotros ya tenemos un lugar donde tengamos nuestra máquina, que no sea que le dé el sol o que esté cerca de donde lleguen a pintar o haya mucho polvo. No, recuerden que tenemos que cuidarlas y ponerlas en un lugar seguro. Si ustedes tienen un estuche, bueno, pues ya lo acomodan. Si ustedes tienen su funda, la acomodan bien en un lugar donde no esté cerca de los niños para que no estén jugando con ella, porque recuerden que un niño siempre es ¿cómo se dice? Investigador por naturaleza y todo le mueve. Entonces, hay que cubrirlas y dejarlas. Cuando nosotros la volvemos a tomar, revisamos, le damos una vueltecita y vemos si mi niño no le quiso meter algo, si le metió papel, porque pues son niños, la verdad. Y a veces en esta pandemia pues no tenían nada que hacer. Y entonces sí es mejor, la revisamos, ya checamos que todo esté bien, que esté en orden. Entonces ahora sí, la conectamos y comenzamos a funcionar. En este caso, no les estoy enseñando las puntadas porque ya hicimos un curso, pero más adelante lo vamos a volver a dar. El siguiente curso que vamos a dar va a ser el de la collaretera, donde les vamos a mostrar sus puntadas y cómo utilizar de acuerdo a las telas. Tal vez muchos de ustedes no sepan, pero esta es para hacer ropa deportiva. Pero también ya podemos hacer hasta bolsas o manualidades, porque traen una puntada decorativa, este modelo. La 3440 pues es para hacer ropa deportiva o lencería, playeras, ¿sí? Ya podemos entonces, ahora sí, ya hablarles de las puntadas, de qué tipo de tensión, si es una aguja, si es angosto o ancho, ya se les podrá dar esas indicaciones, que ese es en el uso de la máquina. Ahorita nuestro curso es para cuidado de nuestra máquina. Son pequeñas cosas que si nosotros no las cuidamos podemos llegar a lastimar o descomponer nuestra máquina de coser. Llega una señora y me dice, es que no funciona mi máquina. Sí, pero la señora no me dijo que se le cayó. Ella se le cayó el y como que se lo puso y ya, ¿no? Y es que no funciona. No me dijo que se le había caído. Ya entonces a la hora de revisar, a veces vemos que se cayó y la vemos bien, pero no sabemos si por dentro pasó algo. O con una pieza delicada. ¿Sí? Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con las caídas. Y si se nos cae, pues la verdad mejor llevar a servicio técnico y decir, ¿sabe qué? Se me cayó. En ese instante sé que perdí mi garantía, pero yo necesito mi máquina. Ya me la revisen, ya lo ven. Y si no pasó nada, pues qué bueno, ¿no? A veces lo que se llega a romper es la carcasa y nosotros no tenemos reposiciones de carcasa. ¿Sí? Hay partes que sí y hay partes que no. Entonces, en este curso nada más fue para eso, para indicarles las agujas, los hilos, las tensiones, su limpieza y engrasar las partes, que también se me olvidó de este lado. Nada más le hicimos con la over. Igual, metemos, retiramos. Si ustedes tienen una brochita o algo que puedan utilizar, lo pueden hacer, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestro pincel en realidad es muy pequeño. Es muy pequeño el pincel. Pero hay quienes sí se acomodan para realizar su limpieza. Entonces es pequeño, pero hay quienes sí les sirve y lo pueden realizar. Y limpiar y con la calma del mundo. ¿Cuándo vamos a hacer nuestra limpieza? Puede ser después de coser una tela muy
con mucha pelucita. O si yo la uso muy seguido, cada 8 días, la limpieza va a ser que ustedes van a ver su máquina. Van a decir, no, si solté mucho hilo, bueno, voy a limpiarla. La limpio. Verifico que no tenga hilitos. Si los tiene, pues los retiramos. Y aquí hay uno que no quiere salir. Ahí está, ya lo sacamos. ¿Sí? Entonces, recuerden que si nosotros mantenemos en buenas condiciones nuestra máquina, pues nos va a durar mucho tiempo. Tenía una alumna que tenía su máquina como 25 años y se compró una nueva, pero porque no sabía cómo darle mantenimiento. Cuando tomó su curso y se le enseñó lo del mantenimiento, entonces su máquina volvió a funcionar. Entonces ya tenía 2 máquinas. Y entonces estaba contenta. Pero es eso, es darle mantenimiento y cuidar nuestras máquinas. Recordemos, nuestro siguiente curso va a ser sobre la collaretera y también tengo por ahí algunas manualidades donde vamos a utilizar más productos de Brody. Recuerden que si tienen alguna duda pueden enviárnoslas al correo para nosotros aclarárselas después, o si ustedes desean algún curso en específico lo podemos realizar. Si en este caso ustedes me dicen es que yo deseo un curso, por ejemplo, de el hilo para qué tela, aunque recuerden que ya les dije que en nuestro manual tenemos nuestra tabla, pero si ustedes lo desean, las escuchamos y podemos realizarlo sin ningún problema. En este caso, sería todo en nuestro curso de uso y cuidado. Recuerden, mantener en buenas condiciones nuestras máquinas nos conviene a nosotros. Me dio un gusto. Recuerden, si hay dudas o preguntas, enviárnoslas que nosotros les resolveremos. Me despido. Sofía Mancera, Creator Studio. Muchas gracias. Hasta luego.